El correo que estás a punto de escuchar llegó a mi bandeja de entrada en la madrugada. No tenía asunto, no tenía firma. De hecho pensé que era un correo spam y durante varios minutos pensé que se trataba de una broma de mal gusto hasta que decidí abrirlo y comencé a leer. Querido Hunter, no sé cuánto tiempo permanecerá este mensaje en internet antes de que alguien decida eliminarlo. Tampoco sé si alguien me creerá. La verdad es que yo misma tuve dificultades para creer lo que estaba viviendo mientras esto ocurría. Mi nombre no importa. Lo único importante es que fui la esposa de un hombre llamado Daniel. Daniel murió hace 9 meses. Oficialmente fue una muerte accidental, pero extraoficialmente creo que fue el desenlace inevitable de una tragedia que comenzó mucho antes. Comenzó el día en que decidí abandonarlo. Conocí a Daniel. Era una persona brillante, y no exagero. Era inteligente, educado, amable y extremadamente observador. Podía recordar conversaciones enteras meses después de haberlas tenido. Podía detectar cambios mínimos en el comportamiento de las personas. Era el tipo de hombre que parecía destinado a tener éxito. Durante años tuvimos una vida relativamente tranquila, no perfecta, pero sí tranquila, hasta que algo empezó a cambiar. No ocurrió de golpe, fue bastante lento, tan lento que tardé años en darme cuenta. Daniel comenzó a aislarse, abandonó amistades, renunció a pasatiempos, dejó de interesarse por cualquier cosa que no estuviera relacionada conmigo. Al principio lo interpreté como amor. Después comprendí que era dependencia. Y finalmente se convirtió en una obsesión. Mi existencia se convirtió en el centro absoluto de la suya. Si llegaba tarde 10 o 20 minutos, me preguntaba que en dónde había estado. Si salía con mis amigas, quería fotografías. Si sonreía mirando el teléfono, quería saber por qué. Nunca fue violento, nunca me golpeó, nunca me levantó la voz y sería una completa mentirosa al decir que alguna vez hizo uno de estos casos. Y precisamente por eso tardé en identificar el problema, porque las cárceles más peligrosas no siempre tienen barrotes. A veces están construidas con culpa, con manipulación, con una necesidad enfermiza de control. Durante los últimos meses de nuestro matrimonio, sentía que debía justificar cada minuto de mi vida, cada pensamiento, cada decisión, cada respiración. Y un día, simplemente me marché. No hubo gritos, no hubo infidelidades, no hubo escándalos. Tomé una maleta, le dije que ya no podía seguir viviendo así. Y me fui. Todavía recuerdo la expresión de su rostro. No parecía enfadado, parecía vacío, si alguien hubiera apagado la luz detrás de sus ojos. Durante las primeras semanas me enviaba mensajes constantemente y luego comenzaron las llamadas. Después aparecieron correos electrónicos, mensajes de WhatsApp. Al principio eran intentos de reconciliación, promesas, disculpas, súplicas. Pero después algo cambió. La tristeza empezó a transformarse en otra cosa, Hunter. En una especie de resentimiento silencioso. Un dolor que buscaba culpables, y la culpable era yo. Meses después, descubrí que Daniel había comenzado a escribir diarios, decenas de cuadernos, miles de páginas. La policía encontró mucho de ellos tras su muerte. Yo pude leer algunos, y la verdad me cuesta dormir cuando recuerdo ciertas frases. Porque no hablaban de amor, hablaban de posesión. En su mente
Yo no era una persona, era algo que le pertenecía, algo que se le había sido arrebatado. Cada página mostraba un descenso más profundo. Analizaba mis redes sociales, estudiaba mis fotografías, intentaba reconstruir mi rutina diaria y anotaba eso en los diarios, lugares, costumbres, no para acercarse a mí, sino para comprenderme, podríamos decirlo, como si un científico estuviese observando un experimento o como un cazador observando a su presa. Lo más perturbador, Hunter, era el tono. No había rabia, no había insultos, no había amenazas. Había lógica. Una lógica muy fría, meticulosa, peligrosa. Daniel estaba convencido de que todo sufrimiento tiene una causa, y si identificaba la causa, podría eliminarla. Pero es que yo era la causa, así de simple y así de aterrador. Durante meses desarrolló teorías absurdas. Según él, yo había destruido su vida, había destruido su futuro, había destruido su identidad. Nunca consideró que la verdadera destrucción provenía de él mismo, porque aceptar eso habría significado aceptar responsabilidad, y Daniel ya no era capaz de hacerlo. Mientras más leía sus diarios, más evidente resultaba que estaba perdiendo contacto con la realidad. Y no porque escuchara voces precisamente, no tampoco porque tuviera delirios extraños, eso sí que menos, sino porque cada pensamiento reforzaba el siguiente. Vivía encerrado dentro de una cámara de eco creada por su propia mente. No existían opiniones externas, no existían perspectivas diferentes, solo existía él y su dolor. Durante los últimos meses dejó de trabajar, vendió pertenencias, desapareció prácticamente del mundo. Los vecinos declararon que apenas medio lo veían salir a la calle. Sus familiares dijeron que rechazaba cualquier ayuda. Parecía consumirse lentamente, como una vela encendida en una habitación cerrada. Y entonces ocurrió algo totalmente inesperado, Hunter. Yo la verdad conocí a otra persona. Comencé una nueva relación. Nada extraordinario, tampoco nada escandaloso. Seguí mi vida adelante, como cualquiera lo hubiese hecho. El problema fue que Daniel lo descubrió. Y la verdad no sé cómo lo hizo, pero lo descubrió. Y fue entonces cuando sus escritos cambiaron radicalmente. Las últimas entradas encontradas por la policía eran realmente inquietantes. No hablaba del pasado, hablaba del futuro. Un futuro que él imaginaba con precisión enfermiza. Un futuro donde yo sufría exactamente lo mismo que él había sufrido. Donde comprendía su dolor, donde pagaría por haberlo abandonado. Pero el destino tenía otros planes, porque es que Daniel cometió un error. El error más humano de todos. Qué increíble y qué irónico. La persona más inteligente que yo he podido conocer y cometió un error. Y era precisamente eso, creer que era más inteligente de lo que realmente era. Durante semanas investigó sobre sustancias, compuestos, preparaciones, teorías, hipótesis. Llenó páginas enteras con anotaciones realmente obsesivas. Y mientras construía sus fantasías de venganza, comenzó a manipular materiales peligrosos, sin ningún conocimiento real. Los investigadores creen que la exposición accidental ocurrió días antes de su muerte. Él mismo fue la primera víctima de aquello que pretendía controlar. Cuando encontraron su cuerpo estaba solo. No había señales de lucha. No había intrusos. No había enemigos. Solo un hombre rodeado de cuadernos. Cuadernos llenos de rabia, de obsesión, de tristeza, de resentimiento. Y de una soledad tan profunda que casi parecía tangible. Recuerdo haber recibido la llamada aquella mañana. Pensé que sentiría alivio, pero la verdad no fue así.
Tampoco sentí alegría ni satisfacción, nada de eso. Lo único que sentí fue pena, porque comprendí algo realmente terrible. Daniel llevaba muerto mucho tiempo, solamente que su cuerpo simplemente tardó en darse cuenta. Su verdadera tragedia no fue el día en que falleció, la verdadera tragedia fue el día en que decidió convertir una ruptura en el centro absoluto de su existencia. El día en que dejó de ser una persona para convertirse en una herida, y las heridas Hunter no se curan, terminan devorando todo lo que encuentran, incluyendo a quienes las lleva. Por eso te escribo, porque sé que existen otras personas como Daniel, personas que confunden amor con posesión, dolor con derecho, abandono con traición, y que poco a poco convencen de que alguien más tiene la culpa de su sufrimiento, pero nadie puede construir una vida sobre el resentimiento. Tarde o temprano esa estructura se derrumba, y cuando lo hace, no suele caer sobre la persona odiada, suele caer sobre quien la construyó. Gracias por leerme, Hunter. Quizás esta sea la única forma en que su historia sirva para algo. Quizás alguien escuche esas palabras antes de que sea demasiado tarde, o quizás no. Pero la verdad necesitaba contártelo. Necesitaba que alguien supiera quién fue Daniel y cómo terminó. Porque detrás de cada tragedia existe un momento exacto en que todavía era posible regresar. Simplemente él nunca lo hizo. El correo termina allí, sin despedida, sin nombre, sin explicación. Y la verdad, mientras observaba la pantalla tuve esa extraña sensación de haber leído una confesión. No la confesión de un crimen, mis amigos, sino la confesión de una catástrofe humana. Una historia donde no existían monstruos, ni fantasmas, ni demonios. Porque es que a veces los abismos más profundos no están ocultos en bosques, ni en lugares oscuros, ni en casas abandonadas. A veces viven dentro de una persona común, como tú, como yo. Espera el momento adecuado para abrirse bajo sus pies. Y cuando eso ocurre, el final suele ser mucho más aterrador que cualquier historia paranormal.